Deseamos que Dios les siga bendiciendo, esperamos que se encuentren muy bien. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, la iglesia de Casa de Oración Sinaí, llevando estas pequeñas enseñanzas, estas pequeñas cápsulas, llamémosle así, referente a esta semana mayor, Semana Santa. Vamos a tocar el día de hoy, este día martes de controversia. De los eventos que abordaremos para este día, nos vamos a encontrar con algunas situaciones que se le consideran polémicas. De ahí surge este tema, martes de controversia. Cuando encontramos como una de las cosas iniciales que los líderes religiosos siempre intentaron vez tras vez confrontar al Señor Jesús, pero también hacer que el Señor Jesús quedara humillado, avergonzado en público y que quedara en un momento dado confrontado con las autoridades romanas. Para este día martes vamos a manejar 5 tópicos. Quiero referir la cita del libro de La vida de Cristo en la mano del hermano Nicanor Gómez, donde tomamos esta parte referencial. Para este día, estos 5 tópicos. Número 1, se abordan las controversias. Número 2, parábolas. 3, discursos. 4, acontecimientos. Y 5, auditorios. Esta parte inicial, la controversia se entiende y podemos definirla así de esta manera, que es esa discusión de una forma reiterada entre personas que definen o defienden ciertas oposiciones. Cuando encontramos la controversia en el tópico número 1, el Señor Jesús viene hablando en este sentido presencialmente en el templo, y ahí encontramos que en esta controversia habla de su autoridad, habla sobre el tributo, sobre la resurrección, sobre el mayor mandamiento, sobre la pregunta de Jesús: ¿quién es el Mesías? Dentro de este cuadro encontramos las parábolas, y de estas parábolas el Señor las aborda y habla de la parábola de los 2 hijos, los labradores malvados, la fiesta de bodas, las 10 vírgenes, los talentos. También presentó en este día martes discursos o sermones sobre la piedra angular respecto a los que creen en él, el sermón profético de Mateo 24, sobre el juicio, también Mateo 25, contra los fariseos, los ayes, que se los especifica muy bien y empieza a determinarles los ayes sobre cada una de sus acciones y cuestiones. Cuando hablamos de ayes, en el griego obai significa momentos de aflicción. El cuarto gran tópico también son los acontecimientos, es decir, los sucesos en cuanto a la ofrenda de la viuda, los griegos que quieren ver a Jesús, la conspiración de los judíos, Judas lo vende y preparan la Pascua. Pasamos al quinto tópico, que son los auditorios, es decir, el grupo de personas a quienes les fueron dirigidos estos mensajes. Uno de ellos, a los fariseos, los saduceos, los herodianos, el pueblo judío, los discípulos. Y en este día martes, que los líderes judíos se reunieron para conspirar acerca de cómo podrían matar a Jesús, según Mateo 26 de 3 al 5 nos relata. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En esta reunión los líderes judíos se dan cuenta que ellos tendrían que arrestar a Jesús de una manera pronta, algo rápido. Con esta acción
Y este suceso nos deja la interesada para el día miércoles. Y entramos a esta parte interesante. ¿Cómo el Señor Jesús pudo enfrentar y resolver todas estas controversias? Podemos decir, hay diferentes tipos de controversias. Controversias de calidad, controversias de carácter técnico, controversias internacionales, constitucional, familiar, comercial y otras más. Sin embargo, la respuesta a estas acciones controversiales se trataban de un procedimiento por el cual una o varias cuestiones específicas se deberían de someter a uno o más expertos, que ellos dictarían una resolución o una solución que tendría que ser obligatoria, salvo que las partes dijeran lo contrario, como fue en el caso de los grupos a los cuales el Señor Jesús, o auditorio a los cuales el Señor Jesús se refirió. Los métodos de soluciones controversiales que involucraron a estas partes principalmente estuvieron fundamentadas en fundamentadas en la palabra dictadas por el Señor Jesús. Y aquí entra esta parte: ¿cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Bajo qué circunstancias lo expresó? Eran palabras de confrontamiento, eran palabras necesarias, eran palabras que estaban marcando una norma, pero palabras con autoridad. Recordemos que el Señor Jesús, su sello de expresión, la forma de hablar, de predicar, su sello era la autoridad. Y en todo ello, la forma en que el Señor Jesús lo decía, cómo confrontó todo esto, lo hizo con autoridad. Los líderes religiosos intentaban vez tras vez humillar a Jesús en público, consiguiendo que dijera algo que ellos pudieran comprometerlo con las autoridades romanas, pero Jesús siempre promovió el cumplimiento de las Escrituras y las disposiciones relacionadas con Él y con Dios, lo cual para ese día martes generaron efectos en materia de su competencia directamente. Así que el Señor Jesús tomó acciones y, digamos, mecanismos para que los responsables tomaran la parte que les correspondía. El Señor Jesús no podía salir del marco de la Escritura ni de la voluntad del Padre para que las cosas se cumplieran como estaban escritas. Cuando vemos que el Señor Jesús manejó un código de conducta, es decir, un conjunto de normas espirituales en donde Él quiso darlas a conocer, no solo en el templo cada día, sino entre el pueblo, sus discípulos, y que ellas regularan la vida de todo el pueblo de Israel, eso generó ese tipo de polémica, ese tipo de controversia. Cuando las partes involucradas en una controversia se reconocen como parte del problema, también se corresponsabilizan con la solución. Y Jesús se dispuso a ser la parte esencial de esa solución. Ahora bien, ese día martes, un martes muy comprometedor, un martes muy conflictivo, muy polémico, muy saturado, muy lleno de actividades, un martes, llamémosle, muy desgastante, con las controversias, con las parábolas, con los discursos, con los acontecimientos y con los auditorios a atender. Podemos decir que fue un día martes muy comprometedor delante del pueblo, delante de la gente, pero también delante de Dios, para cumplir lo que el Señor Jesús tenía que cumplir para ese día último, martes. De ahí podemos ver esto, y queremos llegar a esta parte también muy necesaria. Nuestra respuesta, lo hemos dicho muchas veces, nuestra respuesta se llama Jesucristo. ¿Qué estamos pasando? ¿Algo polémico? ¿Algo conflictivo? ¿Algo controversial? ¿Algo que nos pone en un confrontamiento? Que a veces cuando vemos que el Señor Jesús nos dice algo y a veces decimos: Señor, ¿por qué? ¿Para qué?
cómo me lo dices, en qué momento me lo estás diciendo, es porque el Señor está manejando sus normas, sus reglas y sobre todo la palabra para decirnos algo. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estamos viviendo? Lo que aún en el momento más difícil que esté pasando, tal vez en este momento, podemos decir que Jesús se dispone a ser la parte esencial de la solución. ¿Cómo se llama la acción, el suceso, el momento que esté viviendo? No lo sé. Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce. En esta parte de corresponsabilidad de una parte con otra, nosotros somos responsables también como parte del problema. Nosotros somos esa parte donde estamos involucrados, en donde vemos que Dios quiere hacer algo y nos preguntamos entonces: Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablarme en estos momentos de gran controversia en mi vida? En estos momentos de polémica que tengo, que vivo, que experimento. Recordemos que lo que el Señor establece en este gran día martes, de estos puntos tan polémicos, tan fuertes, el Señor Jesús nunca se salió de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que abordar la palabra, que tenemos que entrar en la Biblia, conocer la palabra sobre las cosas que estamos viviendo y que estamos teniendo esos momentos tan controversiales. Y entonces tenemos que dejar que el Señor nos hable. Si no entramos a la palabra, si no abordamos la palabra, la leemos, la consultamos, si no nos llenamos de la palabra, no podremos tener entonces una solución, una respuesta como el Señor Jesús lo hizo. El Señor está dispuesto a hablarnos, a darnos solución, porque toda situación y lo que estamos pasando en la vida es materia de su competencia, y Él quiere tomar acciones y los mecanismos para que salgamos adelante en lo que estemos pasando. Vuelvo a reiterar, Jesucristo es la solución. Jesús está dispuesto y es la parte esencial para que llegue la respuesta, la solución, lo que estamos esperando. Pero tenemos que ir a la palabra. No nos salgamos del marco de la norma bíblica, no nos salgamos del consejo escritural, no nos salgamos del marco bíblico que Dios ha establecido. Vayamos al Señor. Yo le ruego, vamos al Señor, vamos a la palabra. Nuestra vida tal vez llena de controversias, llena de polémicas, pero el Señor establece también que esas normas, que esta palabra tienen que regular nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Una de las cosas que podemos decir es: sea la paz de Dios sobre su vida, y que esta palabra se haga real en su corazón, en su mente y en su alma. Dios le bendiga. Vamos a orar unos momentos. Que Dios bendiga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios, en esta hora te agradecemos este breve tiempo. Cuando encontramos, Señor, un día como ese día último martes en la vida y ministerio del Señor Jesús, Señor, cuán grande temática, cuán grande fue, Señor, también el desgaste, y aún, Señor, toda la palabra y los discursos, como las intervenciones que el Señor Jesús tuvo, fueron, Señor, oportunas, en un momento específico, con respuestas específicas. Señor, rogamos, si hay algo que aún en la vida, Señor, esté pasando difícil, un momento, Señor, muy polémico, momentos, Señor, muy controversiales, permite, Dios,
Que la palabra llegue en el corazón, en la mente, llegue al alma y pueda, Señor, marcar la diferencia, y que no nos salgamos, Señor, del marco bíblico, que no nos salgamos de la norma de tu palabra, sino que la vivamos, la llevemos a la práctica. Señor Jesús, te damos las gracias de que tú seas esa parte vital y esencial para estas soluciones. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos que aun aquellas cosas que son, Señor mi Dios, tal vez muy complicadas, muy difíciles, seas tú quien intervenga, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos a través del Señor de la Escritura. Sé que hay pasajes, Señor, específicos y muy claros para la ocasión, para el momento que estamos viviendo. Háblanos, Señor. Te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres, Señor, un Dios de palabra, un Dios que no cambia, un Dios fiel y justo. Te damos las gracias, Señor, y te agradecemos que tengamos esta oportunidad, Señor, también de llegar a tu pueblo a través de esta palabra. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.